En la vasta e interminable galería de figuras que habitaron los siglos turbulentos de la Edad Media, pocos nombres evocan un aura tan intensa de misterio, poder y contradicción como el de Edward de Woodstock, más conocido por la posteridad como el Príncipe Negro. Hijo de reyes, forjado en la fragua de la guerra y elevado por la poesía de los cronistas, Eduardo fue más que un comandante, más que un heredero. Fue un símbolo de gloria, de ambición, de tragedia. Hoy, en esta extensa travesía por los corredores del tiempo, desentrañaremos el mito, revelaremos al hombre y honraremos la historia de un caballero cuya sombra aún se proyecta sobre los campos de batalla que cruzó hace más de 6 siglos. Este es el legado del Príncipe Negro. Edward de Woodstock nació el 15 de junio del año de gracia de 1330 en el Palacio de Woodstock, Oxfordshire. Su cuna fue la seda, pero también el acero. Era el primogénito del rey Edward III de Inglaterra y de la reina Felipa de Henao. Su linaje combinaba el vigor normando y la diplomacia de las casas continentales. En una época en que la infancia era breve y las responsabilidades nacían con la noble sangre, el joven príncipe fue educado desde muy temprano para la guerra y el gobierno, bajo la tutela de sabios clérigos, estrategas curtidos y damas cultas de la corte. Aprendió latín, teología, derecho, música, pero también el arte del mando. Ya desde niño fue descrito como precozmente inteligente, dotado de carisma y una voluntad férrea. Mientras otros niños jugaban, él leía las crónicas de Carlomagno y Alejandro. Mientras otros aprendían a montar, él entrenaba para comandar. Tenía tan solo 16 años cuando, en 1346, la historia lo empujó hacia la eternidad. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia hervía como un caldero de ambición dinástica. Edward III había cruzado el canal con su ejército, decidido a reclamar el trono francés, y con él marchaba su hijo. En la batalla de Crecy, el joven príncipe recibió el bautismo de fuego. No era una figura ceremonial. Cabalgó al frente, dirigió tropas, y cuando la batalla colapsaba sobre sí misma, resistió con una valentía que dejó perplejos incluso a los veteranos. La leyenda dice que el rey, informado de que su hijo estaba en peligro, replicó con severidad: «Dejadle ganar sus espuelas, que la gloria sea suya». Crecy fue una masacre. El poder de los arqueros ingleses, la táctica y la disciplina rompieron al ejército francés. Eduardo no solo sobrevivió, brilló. Tras la batalla, adoptó el símbolo de las 3 plumas y el lema alemán Ich dien, yo sirvo, una declaración de humildad caballeresca y de fidelidad al deber. Poco después de Crecy, fue investido como príncipe de Gales. Este título no fue honorífico. Llevó consigo responsabilidades de gobierno, administración y, sobre todo, guerra. En 1355, Eduardo lideró una de las más devastadoras campañas en territorio francés, el chevauché, una táctica brutal que combinaba saqueo, asedio y velocidad, diseñada para desestabilizar al enemigo. Quemó, arrasó y se llevó el botín. Era la guerra psicológica antes de que se nombrara así. El clímax llegaría un año después, en la batalla de Poitiers. Allí, enfrentado al rey Juan II de Francia, Eduardo volvió a demostrar su genio táctico. Con fuerzas inferiores, resistió la carga de la caballería francesa y con una contraofensiva certera, no solo venció, sino que capturó al mismísimo rey de Francia. Nunca antes un príncipe había tomado como prisionero a un monarca enemigo en el campo de batalla. Fue una humillación nacional para Francia y una coronación moral para el Príncipe Negro. Como recompensa, Edward recibió el control del Principado de Aquitania. Se estableció en Burdeos, donde gobernó con firmeza pero también con justicia. Fomentó el comercio, respetó las leyes locales
y mantuvo una corte brillante y culta, pero la guerra no terminó. En 1367 intervino en la política de Castilla, apoyando al rey Pedro el Cruel contra Enrique de Trastámara. Fue la batalla de Nájera, una victoria más, pero también una carga. Los recursos de Aquitania se agotaron. La población se cansó de la guerra. Y Eduardo enfermó. El príncipe negro, otrora invencible, comenzó a sentir en su cuerpo el peso de la muerte. Aquejado por lo que algunos sugieren fue disentería crónica o lupus, Eduardo volvió a Inglaterra en 1371. Renunció al gobierno de Aquitania. Ya no podía montar ni empuñar espada, pero aún tenía la mente lúcida y el corazón inquieto. En 1376, su salud se deterioró gravemente. Murió el 8 de junio, apenas una semana antes de cumplir 46 años. Inglaterra lloró como si hubiera muerto un rey. Fue enterrado en la Catedral de Canterbury, con una estatua de bronce que lo mostraba tal como fue: caballero, guerrero, señor de la guerra. Nunca fue coronado. Nunca llegó a ser rey, pero para muchos fue el mejor rey que Inglaterra nunca tuvo. ¿Por qué le llamaron el Príncipe Negro? Fue por su armadura oscura, por su ferocidad en el combate, o por el temor que infundía en sus enemigos. Nadie lo sabe con certeza, pero el nombre perdura como un eco profundo. Eduardo de Woodstock representa el ideal caballeresco llevado al extremo, leal hasta el final, fiero en la batalla, noble en la derrota. Fue un príncipe que vivió en la frontera entre la historia y la epopeya, entre el mundo que fue y el que quiso forjar. Hoy, siglos después, aún hablamos de él, y no por casualidad, porque algunos nombres, algunos hombres, resisten al tiempo, y Eduardo, el Príncipe Negro, es uno de ellos.